Hola, hola, bienvenidos todos a Film Amadores. Yo soy Noah y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en mi nuevo proyecto. Lo hago con mucho cariño y mucha emoción y pues nada, espero que les guste. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que muchos de ustedes me pidieron. Y es el cine de terror. Cómo ha evolucionado, qué modas han salido con este tipo de cine y cuáles son sus subgéneros, además de muchas otras cosas. Entonces, empecemos. Se considera La Mansión del Diablo de Georges Méliès de 1896 como la primera película de terror de la historia. Dura tan solo 3 minutos y trata de un demonio que se dedica a acosar a los visitantes de la mansión. En general es un tono más cómico, pero es la primera que utiliza los elementos del cine de terror, por lo tanto se le considera la primera de la historia. Posteriormente, se desarrolla una corriente conocida como el expresionismo alemán en los años 20. Esta corriente es la más importante en el cine de terror, puesto que aquí es donde empiezan los primeros elementos más comunes en todo el cine de terror. El ejemplo más notable es El gabinete del Dr. Caligari de Robert Vien de 1920. De la misma corriente destacan otros ejemplos como El jorobado de Notre Dame de Wallace Worsley de 1923, El fantasma de la ópera de Rupert Julian de 1925, Drácula de Todd Browning de 1931, Frankenstein de James Whale del mismo año, y la más famosa de este género, Como podemos ver, todas son adaptaciones literarias. Si bien los efectos para el día de hoy nos parecen cutres o chafones, en su momento sí fueron una causa de gran impacto y sensación. Y con este precedente nace el subgénero conocido como terror monstruoso o monster horror. En la década de los 30 también se documenta la primera película de terror mexicana, titulada La Llorona de Ramón Peón en 1933. A dicha obra le siguieron El fantasma del convento de Fernando Fuentes en 1934 y El baúl macabro de Miguel Zacarías en 1936. Saltando hasta la década de los 50, Fernando Méndez hace una de las grandes películas de terror mexicanas llamada El vampiro en 1957. Otro gran filme de esta época es Macario, de Roberto Calvadón, en 1959. Los años 60 fueron la época del maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Autor de obras como Los pájaros, de 1963, Vértigo, de 1958 y la más conocida, Psicosis, en 1960. Un dato interesante es que Hitchcock sabía que no le iban a permitir hacer su película por lo gráfica que era. En ese entonces, claro. Así que decidió filmar una versión mucho más sangrienta y más violenta que la presentó ante los productores. Estos le dijeron que definitivamente no iban a producir tal película, por lo que le encargaron una versión menos violenta. Así fue como Hitchcock se salió con la suya y terminó presentando el corte original. De esta manera fue aprobado por la comparación. Posteriormente, dentro de la misma línea, se estrena El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, en 1968. Gran película, por cierto, la recomiendo ampliamente, me encanta. En esta misma década nace un nuevo monstruo, el zombie, con La noche de los muertos vivientes de George A. Romero en 1968. Y bueno, aquí se populariza el suspenso como género. Carlos Enrique Taboada produce películas imperdibles como Hasta el viento tiene miedo en 1968 y El libro de piedra en 1969, ambas joyas del cine mexicano. En la década de los 70 encontramos uno de los ejemplares más exitosos en la historia del cine de terror. Claro, me refiero a El exorcista de William Friedkin en 1973, la película de terror paranormal más conocida. Pueden no conocer varias de las películas de esta lista, pero claro que van a conocer El exorcista. Es la película de terror por excelencia. ¿Alguna vez han escuchado el rumor de que el rodaje de esta película está maldito? Bueno, esto se debe a que durante el rodaje fallecieron alrededor de 9 personas, entre ellos el abuelo de Linda Blair, que murió al inicio del rodaje, igual que el hermano del actor del padre Merrin. El otro dato interesante es que el vómito de Regan en realidad es creado con puré de chícharos. Siguiendo con la década de los 70, tenemos a Lurcada, la hija de las tinieblas, de Juan Crisis en 1975, Carrie, de Brian De Palma en 1976, y Suspiria,
de Dario Argento en 1977. En 1974, Masacre en Texas de Tobe Hooper inaugura el subgénero conocido como slasher, seguido por Más negro que la noche de Carlos Enrique Taboada de 1975 y Halloween de John Carpenter de 1978. Sin embargo, este subgénero se populariza hasta la década de los 80s. El slasher consiste en un villano, ya sea algún psicópata o alguna entidad paranormal, que se dedica a cazar y asesinar a un grupo de personas, usualmente jóvenes. Y ya al final de la década se estrenaría Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott en 1979, abriendo paso al híbrido entre la ciencia ficción y el horror, que continuaría en la década siguiente. En los 80s estalló el boom del slasher, con clásicos como Viernes 13 de Sean S. Cunningham en 1980, Pesadilla en la calle del infierno de Wes Craven en 1984, favorita, y Chucky de Don Mancini en 1988. También continuó la línea de horror ciencia ficción con La Cosa de John Carpenter en 1982, Videodrome de David Cronenberg en 1983 y La Mosca, también de David Cronenberg en 1986. Otros filmes de terror destacables de esta década son El Resplandor de 1980, Poltergeist de Tobe Hooper de 1982, Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada de 1984 y Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky en 1989. Un dato curioso sobre El Resplandor es que Shelley Duvall, la coprotagonista, tenía que llorar tanto que debía mantenerse hidratada tomando bastantes botellas de agua porque corría el riesgo de deshidratarse. Los 90 se destacan por el auge del terror psicológico o thriller. El silencio de los inocentes de Jonathan Demme marca la pauta en 1991. Twin Peaks de David Lynch continuó la línea en 1992, seguido por Ringu de Hideo Nakata en 1998, aunque este tiene más elementos paranormales que psicológicos. Y finalmente, El Sexto Sentido de M. Night Shyamalan de 1999, donde nace el famoso I see dead people. Antes de continuar, quiero hacer una mención especial a la miniserie de Tommy Lee Wallace titulada Eso, en 1990. Creo que fue la pesadilla de muchos de nosotros y a mí me fascina esta película. Yo la vi cuando tenía 6 años, me la puso mi papá en el desayuno y mi hermano y yo no pudimos pasar de la primera escena donde Pennywise está en la alcantarilla y se come a Georgie, porque no, nos pusimos a llorar y estas pesadillas perduraron por años hasta que finalmente la pude ver completa y me encantó la miniserie película que hicieron después y soy gran fan de esta película. Y bueno, con rezagos del terror ciencia ficción, tenemos La Invención de Cronos de Guillermo del Toro en 1993. También de un terror un poco más experimental tenemos El Cubo de Vincenzo Natali en 1997. El cubo sirvió de inspiración para la película El Hoyo, así que si les gustó El Hoyo, les recomiendo que revisiten El Cubo porque está interesante, es buena. Continuando con el slasher tenemos Scream de Wes Craven en 1996 y Sé lo que hicieron el verano pasado de Jim Gillespie en 1997. Y al final de esta década se estrena El proyecto de la bruja de Blair de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez en 1999, dando inicio al subgénero del falso documental y metraje encontrado o found footage. Cabe mencionar que antes de La bruja de Blair existió otra película que se llama Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato en 1980. Esta película es la verdadera pionera en cuanto al falso documental. Sin embargo, es muy polémica y fue prohibida en muchos países debido, a su contenido muy gráfico y por la importantísima razón de que para este film se mataron animales de verdad. Y es por eso que se le considera al proyecto de la bruja de Blair como el primer metraje encontrado y no a un holocausto caníbal. En los 2000 se populariza este género del falso documental, con éxitos de taquilla como fueron Actividad Paranormal, de Oren Peli en 2007, Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza en el mismo año, Cloverfield del 2008 y otras no tan famosas como Recuerdos Perversos de John Eric Dowdle en 2007 y Lago Mungo de Joel Anderson en 2008. Ambas altamente recomendables, aunque debo advertir que Recuerdos Perversos a mí sí me dejó un poquito traumada. Si la encuentran, pues es algo interesante para ver, la recomiendo, pero hay que verla con cuidado. Los 2000 también fue una década un tanto pesada en cuanto a contenido gráfico. Se produjeron cintas como Saw, el juego del miedo de James Wan
en 2004, Hostal de Eli Roth en el 2005 y El Cien Pies Humano de Tom Six en el 2009. Yo soy fan del cine gore, así que realmente toda la saga de Saw para mí son comfort movies. Y bueno, las tres incursionan en el subgénero del gore, que aunque definitivamente no nace en esta década, sí se propaga en este momento. También se mantuvo la línea de lo paranormal con Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda en 2006. Para la década del 2010 se sigue con la línea de lo paranormal con La Noche del Demonio de James Wan en 2011, El Conjuro igualmente de James Wan en el 2013, Annabelle de John R. Leonetti en el 2014, México Bárbaro del mismo año, Eso de Andy Muschietti del 2017 y El Legado del Diablo de Ari Aster en el 2018. En este momento destacan más los efectos visuales y los jumpscares, a excepción del Legado del Diablo, que en realidad se recarga un poquito más en el thriller. También se continúa con el slasher con Tú eres el próximo de Adam Wingard en 2011 y Está detrás de ti de David Robert Mitchell en 2014, que también ahonda en un terreno un poco más psicológico, sobre todo por la metáfora que hace de las enfermedades de transmisión sexual. El terror psicológico tiene otra obra maestra como es El Cisne Negro de Darren Aronofsky en 2010 y otras notables como Somos lo que hay del 2010 de Jorge Michel Grau, El Babadook de Jennifer Kent de 2014, Fragmentado de M. Night Shyamalan en el 2016, Huye de Jordan Peele en el 2017, Voraz de Julia Ducournau en el mismo año, excelente película, la recomiendo, Nosotros también de Jordan Peele en el 2019 y la más reciente de esta lista, El Hoyo de Galder Gaztelu Urrutia en el 2020. Recientemente se le ha dado más enfoque a un tipo de horror conocido como horror folk, que se apoya en cuentos tradicionales, leyendas y, como su nombre lo dice, el folclore de cada lugar. Como exponentes de este género tenemos La Bruja de Robert Eggers en el 2016, Midsommar de Ari Aster en el 2019, que es de mis películas favoritas, así de cualquier género, y El Faro de Robert Eggers en el 2019. Como pueden darse cuenta, a mí me encantan las películas de terror. Y obviamente tuve que omitir muchísimas, pero déjenme en los comentarios cuál les gusta más, de cuál quisieran que hablara un poquito más, cuál se me olvidó. También estoy pensando a futuro en hacer un video acerca de los subgéneros, ya más específicamente. Si les interesa esta idea, pues también déjenmelo en los comentarios. No olviden darle like si les gustó el video y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Y pues muchas gracias por estar conmigo hasta el final y por ver mi primer video. Muchas gracias, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!